Estaba internada en el hospital después de un choque, y se me ocurrió esta idea loca de hacerle una broma a mi novio. ¿Quién sos? Casi me río al ver cómo Tiago se quedaba completamente paralizado. Pero entonces, él señala directo a su mejor amigo, Dante, y dice, solo soy un amigo. Solo. Él es tu novio, Dante. Mi cara se congeló. Dante se acercó y dijo, sí, soy tu novio. Yo fingí una sonrisa. Entonces llévame a casa. Dante me llevó a su casa. Me dijo que siempre vivía ahí. Miré a mi alrededor ese lugar sin nada mío y simplemente seguí la corriente. Dormí una siesta en su cama y, cuando me levanté para buscar un vaso de agua, escuché voces en el living. Dante, haceme esta gauchada, porfa. Hacete pasar por el novio de Emma un tiempo. ¿No te da miedo que le vuelva la memoria? Si se acuerda y se enoja, la endulzo. Me quiere demasiado como para dejarme en serio. Pero ya estoy cansado de ella por ahora. Necesito un descanso para divertirme. Así que estás con Paloma, ¿no? ¿Solo un tachango con ella? Me agarraste, pero posta que quiero más a Emma. Mientras no te zarpes mientras ella esté acá, ¿sí? Sé que puedo confiar en vos, porque siempre pareciste detestarla. Retrocedí, descalza, e hice un poco de ruido con la puerta antes de volver al living. Dante me oyó y cortó rápido la llamada. El piso está frío, Emma. ¿Por qué no te pones unas medias? Dante me levantó y me sentó en el sillón. Tengo sed, dije mirando a todos lados buscando un vaso. Yo te traigo. Dante me alcanzó un vaso de agua. Se sentó a mi lado, observándome. ¿Te duele algo más? Negué después de tomar agua. Él me corrió un mechón de pelo y me besó en la frente. Me quedé helada. Acababa de escucharlo a Tiago decir que no me tocara. Y yo siempre pensé que Dante me odiaba. Pero cuando me dio un beso en los labios, me aparté. Él solo acarició mi mejilla. No te acordás, pero podemos ir despacio. Me vas a volver a conocer. Dante definitivamente también se estaba burlando de su amigo. Me llevó a una fiesta. El lugar ya estaba explotado de gente. Cuando entramos, esos chicos de clase alta se quedaron en silencio y miraron a Tiago. Emma, ¿viniste? ¿Te acordás de mí? Soy tu excompañera de facultad, Paloma. Dijo Paloma, arrimándose mucho a Tiago. Dante me guió hasta un asiento. Yo negué con la cabeza. Perdón, no importa. Podemos empezar de nuevo, respondió Paloma abrazando el brazo de Tiago y recostándose contra él. Esa compañera de la facultad, ahora amiga, se le pegaba a Tiago como si hubiera ganado algo porque yo supuestamente tenía amnesia. Tiago disfrutaba ese juego de adrenalina de estar con otra justo frente a mí. Sí, está buenísimo que los dos estén saliendo con personas del mismo grupo. ¿Quién necesita recuerdos? Podemos salir en grupo todo el tiempo, tengas memoria o no. Los demás hacían chistes cómplices, como si les divirtiera ver a alguien siendo engañada. Todos siguieron con sus jueguitos. Tiago y Paloma compartían el mismo biscotti, acercándose hasta besarse. Beso, beso. Gritaban todos. Y se dieron un beso intenso. Paloma se inclinó y me tiró una mirada sobradora. Tiago la abrazó por la cintura. Perdí en un juego, y me tocó elegir a alguien para besar durante 30 segundos. Todos se quedaron callados, esperando a quién elegiría. ¿Iba a ir directo hacia Tiago? Él se notaba tenso, evitándome la mirada. No quería que de golpe lo recordara. Dante también se puso rígido. Sonreí. Voy a besar a mi novio, obvio. Me giré hacia Dante. ¿Listo? Sentí cómo se relajaba. Me miró y se inclinó. Le rodeé el cuello con mis brazos y lo besé. ¡Guau! Más de uno se quedó boquiabierto. Seguro ya habían visto a Tiago besando a otras, pero no imaginaban que yo haría esto con otro chico. Todo era tan extraño, y a la vez tan emocionante. Dante me besaba con intensidad. Después de los 30 segundos, me separé y vi la cara de Tiago, oscura, molesta. Por eso todos estaban tan callados. Dante limpió suavemente mis labios. ¿Qué pasa con todos? Solo fue mi turno, ¿no? Pregunté, haciendo como que no entendía por qué el ambiente estaba tan raro. Aunque Emma tenga amnesia, todavía se siente cómoda con su novio, dijo Paloma con ironía, como burlándose de que yo no entendía nada. La cara de Tiago seguía tensa. Fui al baño y escuché voces que venían de la escalera. Te dije que no te zarparas, decía Tiago, seco. ¿Qué fue eso de recién? Es un juego, bro. Ella ni siquiera recuerda nada. ¿Querés que me quede quieto mientras vos tenés a otra encima tuyo? Soy su novio, ¿no? Vos me diste ese rol, respondió Dante entre risas. Tiago se quedó en silencio. Bueno, mantené todo en modo tranquilo. No creo que de verdad te guste Emma como para acostarte con ella. Pero un poquito de distancia no estaría mal. No me metas en líos, ¿dale? Jaja, me conoces demasiado. De vuelta en casa de Dante, iba hacia la pieza cuando él me frenó. Se acercó y me besó. Traté de apartarme, pero me sostuvo fuerte. Luego se alejó, como si nada. Me acarició la cara.
Hoy dimos un pasito, ¿no? Podemos seguir conociéndonos. Lo miré sin entender. Estaba otra vez contradiciendo lo que le había dicho a Tiago. No tenía sentido. Tiago y yo éramos de mundos distintos. Él había insistido mucho para que yo lo aceptara. Después conocí a algunos de sus amigos, un grupo de chetos insoportables. Especialmente Dante. Dante me odiaba. Siempre hacía comentarios sarcásticos sobre mí y sobre Tiago. Yo lo evitaba. Pero ahora, desde lo de la amnesia, Tiago empezó a hacerme pasar más tiempo con él, y Dante no paraba de actuar así. ¿Estaba vengándose de su amigo por meterlo en esto? Mi trabajo como diseñadora era bastante libre, así que trabajaba desde casa. Dante golpeó la puerta. Dale con todo, que esta noche hay fuegos artificiales, podríamos ir. Cuando llegamos al lago donde los tiraban, Tiago y Paloma ya estaban en el mejor lugar. Ella se recostó en él y le dio un beso en la mejilla. Tiago la miró y le pellizcó la nariz. Después nos vio. Se quedó duro un segundo, y después actuó como si nada. Paloma también nos vio. También vinieron. Emma, ¿nos sacas una foto a mí y a Tiago? Dijo Paloma, pasándome su celular. A Tiago se le cayó la cara, pero me miró. Estoy tan feliz hoy. Tiago armó todo esto solo para mí. Lo quiero recordar siempre. Paloma se le pegó y lo miró con ternura. Tiago la abrazó por la cintura. Sostuve el teléfono. Tiago había preparado un show de fuegos artificiales para ella. Miré por la cámara como la abrazaba mientras ella sonreía, feliz. Detrás, el cielo explotaba de colores. Le saqué las fotos. Tiago también había hecho eso por mí, una vez, para mi cumpleaños. Paloma se ofreció a sacarnos una foto a Dante y a mí. Yo seguramente también había sonreído así aquella vez. Paloma bajó la mirada. ¡Qué envidia! Ojalá alguien me trate así algún día. Le dije que seguro iba a encontrarlo. Aunque ahora, lo había encontrado. Dante le quitó el celular de la mano. Ya está. No vinimos a sacarle fotos a ellos. Le tiró el teléfono a Tiago, y él se lo pasó a Paloma. Después de los fuegos artificiales, Paloma y yo fuimos al baño. Estaba lleno, y terminé sin entrar. Escuché a Tiago y Dante hablando. Se nota que la estás pasando bien con Paloma. Hace mucho que no te divertías así con Emma, ¿no? Dijo Dante. Sí. Paloma me recuerda a cómo era todo cuando conocí a Emma. Tan dulce, tan atenta. Está todo bien, respondió Tiago. Capaz deberías dejarlo ahí. Paloma parece más para vos. Siempre te quejas de que Emma es terca y eso te jode, ¿no? Dijo Dante. Llevamos mucho tiempo juntos, Dante. No puedo soltarla así nomás. Paloma no quiere nada serio. Está bien con esto, dijo Tiago. Ja. De vuelta en la casa, Dante me besó de repente. Después se alejó. Emma, vos sos la mejor versión de vos misma. No te compares con nadie. Lo miré como si estuviera respondiéndole a lo que acababa de oír. ¿Cómo podía saber tanto de mí? Conocía mis gustos, qué caramelos prefería, las pelis que veía. Había ido más allá que otras veces. No le dije que no. Me alzó y me llevó a su pieza. Solo había estado con Tiago. No confiaba en él cuando me quiso conquistar. Pero insistió tanto, y la forma en que cuidaba a mi abuela me conmovió. Después sus padres lo rechazaron, lo dejaron sin un peso. Pensé que ahí se rendiría, pero no. Trabajó y estudió al mismo tiempo. Al final, sus padres aflojaron. Me dejé llevar. Cuando murió mi abuela, él fue mi sostén. Me prometió que no me dejaría sola nunca. Pero ahora, esa relación ya no estaba. Tal vez era hora de seguir adelante. El viernes, el grupo fue a pasar el fin de a un resort. A Tiago no le gustó nada cómo habían quedado las habitaciones. Se llevó a Dante a un costado para hablar. Ustedes no van a compartir cuarto, ¿no? Sepárenlos. Es solo una habitación. Ya sabes que la detesto. ¿Querés que duerma con ella? Contestó Dante. Justo llegué yo, y Tiago tuvo que tragarse lo que había dicho. A la mañana siguiente, Tiago arrastró a Dante a un rincón. Yo estaba en el balcón y los escuché. ¿Te acostaste con Emma? Tiago estaba fuera de sí. ¿No estuviste escuchando anoche en vez de cuidar a tu novia y dormir como la gente? Se burló Dante. Dante, ¿estás hablando en serio? Gritó Tiago. Ya no necesito que sigas fingiendo ser el novio de Emma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decir la verdad? ¿Contarle que querías enredarte con su amiga mientras le mentías en la cara? ¿Y que encima dijiste que yo era su novio? Dante se rió. Vos. Tiago no podía ni terminar la frase. Por cierto, ¿y tu nueva novia? Parece que te encanta, tiró Dante con sorna. Acordé con ella algo sin compromiso. Nunca planeé dejar a Emma. Emma me ama. Cuando recupere la memoria, le pido perdón y le digo que es a ella a quien quiero. Y me va a perdonar. ¿Y vos aprovechaste para acostarte con ella? Estoy que exploto. No pensé que harías eso. ¿No decías que la odiabas? ¿Quién dijo que la odiaba? ¿Vos? ¿Tus amigos?
respondió Dante. Tiago apretó los puños. No puedo creer que me hayas hecho esta trampa. Tenés intenciones con Emma y usaste todo esto para acercarte. Amigo, vos lo armaste. Vos fuiste el que dijo, él es su novio, contestó Dante. Tiago estaba hecho un nudo. Ya estuve con Emma. Y a vos te gusta Paloma. Así que deja todo como está, dale. Cuando ella recupere la memoria, me disculpo y te saco esa culpa de encima, dijo Dante. Tiago lo miró, con una media sonrisa irónica. No me importa que se haya acostado con vos. Capaz hasta eso me ayuda a que me perdone. Voy a terminar con Paloma. Voy a tratar de recomponer todo. Ya veremos con quién se queda. Yo seguía en el balcón, tocando unas flores con los dedos. Vi a Paloma escuchar la conversación y salir corriendo después de oír lo que dijo Tiago. El aire fresco entraba desde la ventana mientras jugaba con las flores. Pero mi cabeza seguía dando vueltas con lo que acababa de oír entre Dante y Tiago. Ya estuve con Emma. Y a vos te gusta Paloma. Así que deja todo como está, ¿no? Dante lo había dicho con una tranquilidad tremenda, con ese tono relajado que usaba siempre que quería hacer enojar a Tiago. Pero esta vez había algo distinto. No parecía que todo fuera un chiste para él. Me giré despacio hacia donde estaban. Tiago tenía las manos cerradas con fuerza, la mandíbula dura. Todo su plan se le estaba desarmando. Pero no era el único que jugaba. Dante también lo hacía. Bajé la mirada para que no notaran que estaba espiando y volví al cuarto. Me paré frente al espejo, observándome. Hasta ahora, todo venía saliendo como esperaba. Fingir amnesia me había dado respuestas. Me permitió ver la verdad en Tiago, y también en Dante. Pero había algo que no tenía previsto. Algo que me empezaba a asustar. Me llevé los dedos a los labios, aún con la sensación del último beso que Dante me había dado. Sentí un escalofrío. Él estaba cruzando un límite. Ya no era solo un acto frente a los demás. Sus gestos, sus miradas, la forma en que me provocaba. Era como si quisiera ver hasta dónde podía llegar. Y el problema era que yo tampoco lo sabía. Me sobresalté cuando se abrió la puerta. Era Dante. La luz del pasillo lo recortaba de perfil. Tenía el pelo desordenado y la remera arrugada, como si ni se hubiera fijado qué ponerse. Se apoyó en el marco y me miró, con esa sonrisa a medias que me ponía tensa. ¿Desde cuándo te gusta escuchar charlas ajenas?, preguntó con tono burlón. El corazón se me detuvo un segundo. No sé de qué hablas. Dante soltó una risita y cerró la puerta. Lo sabés. Lo escuchaste todo, ¿no?, dijo, acercándose. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. No iba a mostrarle que me había descolocado. No vi nada que no supiera ya, le respondí sin expresión. Ah, ¿sí?, asintió. Porque parecías bastante metida en la conversación. Rodé los ojos. Solo estaba disfrutando el show. Tiago está perdiendo la cabeza. Y vos lo estás disfrutando más de lo que deberías. Dante sonrió, como si acabara de ganar una partida. ¿Y vos no? Le aguanté la mirada. No podía negar que una parte de mí estaba disfrutando ver a Tiago desmoronarse. Que sintiera, aunque sea un poco, lo que me hizo pasar. Pero había algo más. Dante dio un paso más. Estaba demasiado cerca. Decime algo, Emma. Su voz se volvió baja, ronca. Si esto fuera solo un juego, ¿por qué te pones tan nerviosa cada vez que me acerco? Sentí que el aire se me cortaba. No lo hago. Mentirosa, sonrió Dante y, antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me rozó la mejilla con los nudillos. El contacto fue leve, pero un escalofrío me recorrió entera. Mira cómo te pusiste roja, murmuró, claramente satisfecho. Me aparté de golpe, ignorando el calor que me ardía en la cara. Deja de jugar. Dante levantó las manos como si se rindiera, aunque sus ojos seguían chispeando diversión. Solo estoy probando algo. Fruncí el ceño. ¿Probando qué? Se encogió de hombros. Quiero ver cuánto tiempo más podés actuar. Su respuesta me dejó muda. Dante no solo estaba coqueteando. Él sabía. Tal vez no del todo, pero me estaba tanteando. Buscaba el momento exacto en el que yo sola me delatara. Respiré hondo y esbocé una sonrisa forzada. Probá todo lo que quieras. No vas a sacar nada. Dante soltó una risa corta y se inclinó apenas, lo justo para que su aliento rozara mi oído. Eso está por verse. Y con eso, se dio media vuelta y salió del cuarto, como si no acabara de dejarme hecha un desastre por dentro. Me dejé caer en la cama, con el corazón retumbando en el pecho. Dante estaba cruzando líneas. Y lo peor era que yo también quería cruzarlas. El resto del día fue un campo minado de miradas silenciosas y roces disfrazados de casualidad. Dante tenía el control ahora, y lo sabía. Cada vez que nos cruzábamos, encontraba la forma de provocarme. Un comentario que solo yo entendía, un roce innecesario al pasar, una de esas sonrisas que decían sé más de lo que admitís. Y mi cuerpo me traicionaba. Bastaba un toque para estremecerme. Se me aceleraba el pulso si me descubría mirándolo. Y cuando me decía Emma en ese tono bajo y ronco.
Dios. Cuando cayó la noche, estaba agotada. Pero no físicamente. Mi mente no daba más. Dante me estaba desgastando, y yo no podía permitir que me ganara. Después de cenar, decidí buscar un poco de paz. Me subí a la terraza del resort. El viento fresco me ayudaba a pensar, o al menos lo intentaba. Pero la calma duró poco. Sabía que ibas a estar acá, me giré de golpe. Dante estaba apoyado en el marco de la puerta, con esa sonrisa maldita que me sacaba de quicio. ¿Me estás siguiendo?, dije, fingiendo indiferencia. Tal vez. O tal vez vos querías que te encontrara. Rodé los ojos. No empieces. Dante se acercó hasta quedar a un paso. ¿Por qué estás tan nerviosa, Emma? Su voz era baja, arrastrada. ¿Tenés algo que ocultar? Le sostuve la mirada. No tengo nada que esconder. ¿No? Se inclinó levemente, mirándome con esa intensidad que me dejaba sin aire. Entonces decime, susurró. ¿Cómo sabías que tu color favorito es el azul? Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué dijiste? Dante sonrió. Tranquilo. Hoy, en la tienda del hotel. Elegiste una bufanda azul y dijiste que siempre te gustó ese color. Se me congeló la piel. Eso no prueba nada. Claro que sí, contradijo. Porque si de verdad tuvieras amnesia, no recordarías ese tipo de cosas. El silencio cayó de golpe. Dante me miraba como si ya tuviera la respuesta. Y la tenía. Mi cabeza giraba, buscando una salida. Tal vez lo dije sin querer. No, Emma, negó con suavidad. Lo dijiste porque lo sabés. Di un paso hacia atrás. Él lo siguió. Decime la verdad, murmuró con brillo en los ojos. ¿Hace cuánto estás fingiendo? Apreté la mandíbula. No estoy fingiendo. Mentirosa, alzó una ceja, encantado con la escena. Dale, seguí fingiendo, dijo en voz baja, mientras atrapaba un mechón de mi pelo y lo deslizaba entre sus dedos con una lentitud calculada. Pero respóndeme una sola cosa. Mi respiración se cortó. ¿También fingís cuando te beso? Se inclinó hasta rozar su nariz contra mi mandíbula. El calor de su aliento me nubló todo. Cuando te beso, susurró, ¿también es parte del juego? Me aferré a la baranda de la terraza. Me sentía acorralada. Esto no significa nada, intenté decir, pero mi voz me traicionó. Dante sonrió contra mi piel. No suena a que estés muy convencida. ¿Y entonces? Sin darme tiempo, dejó un beso suave en mi cuello. Mi cuerpo reaccionó como si me hubieran encendido por dentro. Dante, susurré, y ni siquiera reconocí mi propia voz. Él acercó los labios a mi oído. Decime, Emma, ¿esto también lo estabas fingiendo? Mis dedos se clavaron en la baranda. Basta, dije de golpe, alejándome de él. Mi respiración era agitada. Toda yo ardía. Dante me miró fijo, intenso, esperando. No podía seguir mintiendo. Tomé aire, tratando de calmar el temblor en mi pecho. No perdí la memoria, confesé al fin. Dante no pareció sorprendido. Él ya lo sabía. Pero lo que sí lo descolocó fue lo siguiente que dije. Y tampoco fingí cuando me besaste. Vi cómo su expresión cambiaba. La burla desapareció. Su sonrisa se volvió más suave. Por primera vez, Dante no tenía una respuesta rápida. La verdad flotaba en el aire entre nosotros. Y lo cambiaba todo. Todo este tiempo. Su voz era baja, como si necesitara procesarlo. Asentí. Desde el principio. Él soltó una risa corta, negando con la cabeza. Sabía que estabas mintiendo. Pero no pensé que fueras tan buena actriz. Me crucé de brazos, recuperando algo de control. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Decírselo a Tiago? Dante me miró con una sonrisa lenta, como si fuera una pregunta absurda. ¿Y por qué haría eso? Fruncí el ceño. Porque al principio estabas de su lado. Al principio, repitió él, dando un paso más hacia mí. Pero ahora las cosas cambiaron. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosas? No respondió de inmediato. Solo me miró. Y su mirada tenía un peso distinto. ¿Lo sabés? Susurró. Y sí, lo sabía. Esto ya no era un juego. Algo real había nacido entre nosotros. Algo que ninguno de los dos podía seguir negando. Dante me gustaba. Me gustaba de verdad. Y lo peor era que también sabía que él sentía lo mismo. Dante levantó la mano y me acarició la mejilla. «Podemos dejar de fingir ahora», murmuró. Mi respiración se cortó. ¿Y si no quiero? Su sonrisa fue inmediata. Entonces, fingimos un poco más. No llegué a contestar. Sus labios chocaron con los míos con una intensidad que me robó el aliento. No hubo dudas. No hubo freno. Fue un beso de alguien que sabía exactamente lo que quería. Y sin pensarlo, mis dedos se enredaron en su pelo, acercándolo más. Dante gimió contra mi boca, inclinándome hacia atrás contra la baranda de la terraza. Cada beso que habíamos compartido antes tenía un propósito. Fingir, provocar, jugar. Pero este
Este era real. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Dante apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados. Dime que esta vez no estás fingiendo, murmuró. Apreté los labios, todavía mareada. No lo hago. Sentí como sonreía contra mi piel. Bien, susurró. Sus brazos me envolvieron con fuerza y me sostuvo contra su pecho, como si ahora tuviera algo que proteger. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba justo donde debía estar. A la mañana siguiente, el ambiente entre nosotros era completamente diferente. Nos movíamos juntos con una sincronización natural, como si todo lo que había pasado antes no hubiera sido más que un prólogo para esto. Dante me tomaba de la mano sin dudarlo. Me besaba sin necesidad de provocaciones. No había más juegos, solo nosotros. Y aunque yo debería haberme sentido nerviosa por lo rápido que todo estaba cambiando, lo único que sentía era paz. Hasta que vi a Tiago observándonos desde la distancia. Sus ojos estaban oscuros, su mandíbula apretada. Sabía que estaba perdiendo. Y eso no le gustaba. Podía sentir su mirada quemándome a la distancia. Tiago estaba apoyado contra la baranda del bar junto a la piscina, su vaso de whisky girando lentamente en su mano. No bebía, solo nos miraba. Apreté los dedos alrededor de la mano de Dante, sintiendo un escalofrío en la columna. Nos está observando, murmuré. Dante ni siquiera miró en su dirección. ¿Qué mire? Solté una risa nerviosa. ¿Y si planea algo? Que lo haga. Giré el rostro para mirarlo. ¿No te preocupa? Dante encogió de hombros, con esa despreocupación suya que me ponía de los nervios. Me preocuparía si tuviera alguna posibilidad de recuperarte. Mi corazón se saltó un latido. No dijo si tuviera alguna posibilidad de ganarte, dijo de recuperarte, como si yo ya le perteneciera. Lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que tenía razón. El Dante que tenía a mi lado no era el mismo que había entrado en este juego con Tiago al principio. Él ya no jugaba. Ahora era real. Pero Tiago no iba a aceptar su derrota tan fácilmente. Y tenía razón. Esa noche, cuando el grupo se reunió en la zona de eventos del resort, Tiago hizo su movimiento. Voy a dedicar una canción, anunció con el micrófono en la mano, su voz resonando por los altavoces. Mis músculos se tensaron de inmediato. Dante a mi lado, resopló con diversión. Esto va a ser interesante. Observé a Tiago subirse al pequeño escenario con una guitarra. No porque supiera tocar bien, sino porque sabía que la imagen del cantando lo hacía ver más atractivo. Siempre había sido así con él. Todo era una actuación. Cuando los primeros acordes sonaron, reconocí la melodía. Era nuestra canción. O mejor dicho, la canción que Tiago solía decir que era nuestra. Sentí un nudo en la garganta. Dante lo notó. Hey, su voz fue baja, suave. No le des ese poder. Le miré. Sus ojos estaban fijos en los míos, ignorando por completo el espectáculo que Tiago estaba montando. Solo está jugando contigo, continuó Dante. Quiere hacerte sentir algo. Tragué saliva. No lo logrará. Dante sonrió. Buena chica. Su mano apretó la mía, anclándome a la realidad, a él. Volví mi atención a Tiago. El muy bastardo estaba interpretando el papel de su vida. Su voz sonaba casi desgarrada, como si de verdad estuviera sufriendo. Al terminar, el público aplaudió. Él había conseguido lo que quería, toda la atención. Y entonces, se arrodilló. El murmullo en el público aumentó. Mi corazón se detuvo. Willow, su voz sonó fuerte, firme. El auditorio entero contuvo el aliento. Dante se tensó junto a mí. No, fue un susurro apenas audible, pero lleno de una furia contenida. Tiago sonrió. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cometí un error, continuó. No puedo seguir fingiendo que no me importa verte con él. No puedo seguir con esta farsa. Mi sangre se heló. Dante soltó mi mano lentamente, como si de repente todo se volviera más serio. Cuando estuviste en el hospital, prosiguió Tiago, hice algo imperdonable. Dije que Dante era tu novio cuando en realidad siempre he sido yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El impacto en la audiencia fue inmediato. Pude ver cómo varias personas en el grupo se miraban con sorpresa, murmurando entre ellas. Paloma se levantó de golpe de su asiento y salió corriendo, visiblemente furiosa. Dante inhaló profundo y dejó caer la cabeza hacia atrás, como si estuviera conteniendo una carcajada. Maldito imbécil. Yo en cambio fingí sorpresa. Emma, llamó Tiago con los ojos clavados en mí. Por favor, solo dame una oportunidad para arreglar esto. Tomé aire. Miré a Dante una última vez. Él no intentó detenerme. Sabía lo que iba a hacer, así que subí al escenario. Tiago sonrió con alivio, pensando que su plan estaba funcionando. Pensó que me tenía en sus manos otra vez. Pobre iluso. Tomé el micrófono y me giré hacia el público. Tiago, comencé, con una calma aterradora. Yo nunca tuve amnesia. El auditorio entero explotó en murmullos.
Tiago me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Me giré lentamente hacia él. Siempre supe todo lo que estaba pasando. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo lo descubrí? Fácil. Después de que me entregaste de bandeja a Dante, me di cuenta de que él siempre fue un hombre mejor que tú. Y estos últimos días dejé que la pausa se alargara para que sintiera el peso de cada palabra. Fui más feliz que en todos los años que pasé contigo. El golpe fue directo. Pude ver en su rostro el momento exacto en que su mundo se derrumbó. Algunos de nuestros amigos se taparon la boca en shock. Otros miraban a Tiago como si estuvieran viendo a un extraño por primera vez. Así que en realidad, sonreí, inclinando la cabeza. Debería agradecerte por lo que hiciste. Tiago parpadeó, confundido. ¿Qué? Me acerqué un poco más y hablé en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos le escucharan. Tuve un accidente de auto, pero creo que el mayor accidente de mi vida fue haber sido tu novia alguna vez. Silencio absoluto. Y luego, una risa. Dante se estaba riendo, no de manera burlona, sino como si acabara de presenciar la mejor escena de una película. Me giré hacia él y sonreí, y luego, sin decir nada más, bajé del escenario y caminé directamente hacia él. Dante extendió la mano, la tomé, y juntos nos fuimos de allí, dejando a Tiago atrás con su fracaso. La noche en el resort quedó marcada por mi confesión en el escenario. Después de todo lo que Tiago había hecho, después de cada mentira, cada manipulación, cada juego sucio, fue él quien terminó expuesto ante todos. Cuando Dante y yo salimos del auditorio, todavía podía sentir la electricidad en el aire. El impacto de mis palabras seguía resonando. Eso fue. Dante exhaló una risa baja. ¡Guau! No pude evitar sonreír. ¿Demasiado? Para nada. Fue perfecto. Caminábamos juntos por los pasillos del resort, sus dedos entrelazados con los míos como si nunca fueran a soltarme. Y lo mejor era que ya no había ninguna farsa entre nosotros. Nada de provocaciones, nada de juegos. Éramos solo nosotros. El aire fresco de la noche nos envolvió cuando salimos al jardín. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, libre. Me giré hacia Dante. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Lo más gracioso de todo esto, sorpréndeme. Que Tiago pensó que, con su gran declaración en el escenario, me haría volver a él. Dante sonrió con diversión. Sí, realmente pensó que esa ridícula serenata arreglaría todo. Y en realidad, la de la cabeza disfrutando del momento. Solo le di el golpe final. Dante soltó una carcajada. Pobre imbécil. Negué con la cabeza, sintiendo una satisfacción silenciosa. No sé si siento lástima por él. Dante dejó de reír y me miró con curiosidad. ¿Y qué sientes? Pensé en ello por un momento. Tiago me había herido, me había traicionado. Pero ahora, de pie en este jardín, con Dante a mi lado y la noche extendiéndose ante nosotros, me di cuenta de que ya no me importaba. Nada, respondí al fin. No siento nada por él. Dante sonrió lentamente. Bien. Tiró de mi mano suavemente hasta que estuve justo frente a él. Sus dedos se deslizaron por mi cintura, acercándome más. Porque ahora eres mía. Mi corazón se aceleró. Oh, ¿sí? Ajá. Dante inclinó la cabeza, sus labios rozando los míos. ¿Algún problema con eso? Mis manos se apoyaron en su pecho, sintiendo su calor bajo la camisa. Para nada. Sonrió contra mi boca antes de besarme. Y esta vez, fue completamente nuestro. A la mañana siguiente, el resort seguía con el eco de lo sucedido la noche anterior. Yo, sin embargo, me sentía en paz. Desperté con Dante a mi lado, su brazo descansando sobre mi cintura, su respiración tranquila contra mi cuello. Me giré lentamente para mirarlo. Dormía plácidamente, con su cabello desordenado y los labios entreabiertos. Nunca lo había visto así, tan relajado, tan hermoso. Me mordí el labio y levanté la mano, permitiéndome el lujo de deslizar los dedos suavemente por su mejilla. Dante murmuró algo en sueños y se movió ligeramente hasta que sus labios rozaron mi muñeca. Un escalofrío me recorrió la piel. Dios, ¿desde cuándo me afectaba tanto? Pero antes de que pudiera hundirme más en mis pensamientos, la voz de Tiago interrumpió la tranquilidad de la mañana. Así que fue así de fácil, Emma. Me congelé. Dante abrió los ojos lentamente, su mirada oscura enfocándose en la puerta de la habitación. Tiago estaba allí, apoyado contra el marco con los brazos cruzados y una expresión de absoluta incredulidad. Dime, continuó con una sonrisa amarga. ¿Al menos esperaste hasta que el espectáculo terminara antes de acostarte con él? Dante se incorporó al instante. Mide tus palabras. Pero yo ya estaba harta. En serio, Tiago, ¿vas a hacer una escena ahora? Tiago rió sin humor. Oh, perdón, olvidé que ahora soy el malo de la historia. No, me levanté, sin apartar la mirada de él. Eres el villano de mi historia. Tiago apretó la mandíbula. Dime algo, Emma. ¿Siempre fuiste así de cruel o aprendiste a hacerlo estando con él? Dante soltó una carcajada baja y seca. ¿De verdad estás diciendo eso? Tiago lo ignoró.
O tal vez siempre fuiste una mentirosa. Algo dentro de mí hizo clic. Me acerqué lentamente, mirándolo con una serenidad que parecía desconcertarlo. Si ser honesta conmigo misma y dejar de ser tu juguete me hace cruel, entonces sí, Tiago, supongo que ahora soy cruel. Tiago me miró fijamente. Pero esta vez no tenía nada más que decir. Se quedó en silencio por un largo segundo. Luego exhaló y apartó la mirada. Supongo que esto es todo, entonces. Supongo que sí. Tiago asintió con la cabeza, metió las manos en los bolsillos y salió de la habitación sin decir nada más. Yo me quedé allí, observando la puerta cerrarse tras él. Esperé. Esperé a sentir algo. Tristeza, rabia, culpa. Pero no llegó nada. Solo un vacío. Solo el final de una historia que debió terminar hace mucho. Dante se levantó de la cama y se acercó por detrás, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura. ¿Estás bien? No era una pregunta. Sonreí levemente. Sí. Dante apoyó su barbilla en mi hombro. Lo manejaste bien. Giré la cabeza para mirarlo. ¿Y qué habrías hecho tú? Dante sonrió. Golpearlo. Solté una risa. Gracias por no hacerlo. Solo porque me gustas demasiado como para arruinar esto con una pelea. Mis mejillas se calentaron. Dante aprovechó mi distracción y me besó la mejilla. Ahora vamos. ¿A dónde? A vivir nuestra maldita vida lejos de este desastre. Lo miré por un momento y supe que esta vez todo iba a estar bien. Nos alejamos del resort esa mañana, dejando atrás los restos de una historia que ya no tenía cabida en nuestras vidas. Pero mientras el auto avanzaba por la carretera, con Dante al volante y yo mirando el paisaje pasar, supe que había algo más que necesitábamos decir. No quedaban mentiras entre nosotros. Pero sí quedaban verdades que aún no habíamos enfrentado. Dante lo sintió también. Mantuvo una mano en el volante y la otra descansando sobre su muslo, golpeando sus dedos en un ritmo ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿En qué piensas? Pregunté. Él no respondió de inmediato. En nosotros. Mis dedos se tensaron sobre mis piernas. ¿Y qué piensas sobre nosotros? Dante exhaló y giró ligeramente la cabeza hacia mí. ¿En cómo empezó todo esto? Sentí un nudo en la garganta. ¿Te arrepientes? Él negó de inmediato. No, jamás. Mi pecho se relajó un poco. Pero entonces, Dante entrecerró los ojos y fijó la vista en la carretera. Pero sí creo que te debo una disculpa. Lo miré en silencio, esperando. Cuando Tiago me pidió que fingiera ser tu novio, debía haber dicho que no, continuó. No porque en ese momento me importaras, sino porque estaba mal. Asentí lentamente. Pero lo hiciste. Sí, y al principio fue solo por molestarlo. Dante soltó una risa seca. Quería ver hasta dónde podía hacerlo enojar. Era divertido. Sonreí levemente. Sí, pude notarlo. Dante suspiró. Pero entonces te vi. Vi cómo te miraba. Vi cómo te trataba como si fueras algo que podía abandonar y recuperar cuando quisiera. Sus dedos se apretaron alrededor del volante. Y de repente, ya no era divertido. Mi corazón latió un poco más rápido. Dante bajó la velocidad del auto y se orilló a un lado de la carretera, deteniéndose. Luego giró el rostro hacia mí, con esos ojos oscuros cargados de algo que nunca antes había visto en él. Me di cuenta de que me importabas. El aire en mis pulmones se volvió pesado. Y por eso, continuó, su tono más bajo ahora. Quiero decirte algo. Se inclinó un poco más hacia mí, sus dedos rozando los míos con suavidad. Si en algún momento llegas a sentir que esto solo fue un juego, hizo una pausa, su mandíbula tensa. Dímelo y me iré. Mis ojos se abrieron. ¿Qué? Dante tragó saliva. No quiero que te quedes conmigo solo porque Tiago fue un idiota. No quiero que me elijas solo porque soy la opción más lógica ahora. Sus dedos tomaron los míos con delicadeza. Quiero que me elijas porque realmente me quieres. Mi garganta se cerró. Esta era su redención. No excusas, no justificaciones. Solo la verdad. Él estaba dispuesto a perderme si eso significaba que yo pudiera ser feliz. Y esa fue la diferencia entre Tiago y Dante. Tiago me había visto como una posesión. Dante me veía como una elección. Dante sujeté su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme a los ojos. No voy a dejarte. Vi la tensión en sus hombros. El miedo disfrazado detrás de su expresión relajada. Acerqué mi frente a la suya y sonreí suavemente. Porque te quiero. Sus labios se separaron con una exhalación ligera. ¿De verdad? De verdad. Una risa temblorosa escapó de su boca. Y luego, antes de que pudiera procesarlo, me estaba besando con la misma desesperación de alguien que por fin había encontrado lo que siempre había estado buscando. Nos quedamos allí, en la orilla de la carretera, besándonos como si el mundo no existiera. Porque para mí, en ese momento, él era mi mundo. Más tarde esa noche, cuando finalmente llegamos a la ciudad, Dante insistió en llevarme a su lugar favorito. No es gran cosa, advirtió. Pero quiero que lo veas.
Era un pequeño estudio de música en un rincón escondido del centro. Guitarras colgadas en las paredes, un viejo piano en la esquina, equipos de sonido por todas partes. Dante entró como si ese lugar fuera su hogar. Y lo era. Lo observé con atención mientras sacaba una guitarra y la afinaba con gestos precisos y casi automáticos. Lo hacía con una facilidad que me hizo darme cuenta de algo. Nunca te vi tocar antes. Dante levantó la cabeza y sonrió con cierta diversión. No hubo necesidad. Me crucé de brazos. ¿Y qué me dices de la estúpida serenata de Tiago? Eso no fue música. Bufo. Eso fue un intento patético de manipulación. Solté una carcajada. Dante se sentó en un taburete y golpeó el espacio vacío junto a él. Ven, dudé un segundo antes de acercarme. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a tocar. Sus dedos se deslizaron sobre las cuerdas con una facilidad que me dejó sin palabras. Pero lo que realmente me hizo estremecer fue su voz cuando comenzó a cantar. Dios, era grave, profunda, pero con un tono rasposo al final de cada nota que hacía que mi piel se erizara. No había público. No había un espectáculo. No había un gran gesto dramático. Solo él y yo. Cuando terminó, apoyó la guitarra contra la pared y me miró. Eso fue para ti, murmuró. Mi pecho dolía. Y no necesitabas hacerlo. Dante ladeó la cabeza. Tiago lo hizo para impresionarte. Me tomó la mano. Yo lo hice porque quise. Mis labios temblaron. Y antes de poder decir algo más, me besó otra vez. Y entonces supe que no me había equivocado al elegirlo. Los días pasaron en un silencio extraño, como si todo el universo estuviera reajustándose después del caos en el resort. Tiago desapareció de mi vida. No intentó buscarme. No envió mensajes ni llamadas. Era como si finalmente hubiera entendido que no había vuelta atrás. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en paz. Mi rutina cambió. Ya no había incertidumbre. Ya no había duda. Y Dante seguía allí, sin presiones, sin expectativas. Solo él, acompañándome en este nuevo capítulo de mi vida. Pero el pasado no desaparece tan fácil. Y lo supe el día en que entré a una cafetería y me encontré con Tiago cara a cara. Fue un choque inesperado. Yo solo quería un café. Pero ahí estaba él, sentado en una de las mesas junto a la ventana, con los codos sobre la mesa y la mirada perdida en su teléfono. No me vio de inmediato. Tuve la oportunidad de irme, pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Tal vez porque quería ver en qué estado se encontraba. Tal vez porque necesitaba confirmar que de verdad ya no sentía nada. Cuando alzó la vista y me vio, su expresión se endureció por un segundo. Luego, suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Emma, no había rastro de arrogancia en su tono. Solo un cansancio palpable. Me acerqué lentamente. Hola, Tiago. Él me estudió por un momento antes de asentir. ¿Puedo invitarte a un café? Pensé en decir que no. Pero en el fondo, sabía que necesitaba este cierre. Así que asentí y me senté frente a él. El silencio se instaló entre nosotros. No había tensión. No había juegos. Solo dos personas que alguna vez compartieron una historia y que ahora estaban en páginas diferentes. «Te ves bien», comentó rompiendo el silencio. «Gracias. Supongo que Dante tiene algo que ver con eso». Mi sonrisa fue leve. «No, tiene todo que ver conmigo». Tiago exhaló un suspiro bajo. «Sabes, después de todo lo que pasó en el resort, pensé que me sentiría más enojado». Levanté una ceja. «¿Y no lo estás?» «No como pensé que estaría». Tiago se recargó en la silla, mirándome fijamente. Porque por primera vez, entiendo que fui yo quien lo arruinó todo. Me sorprendió su sinceridad. ¿En serio? Tiago rió sin humor. Tarde, ¿verdad? No le respondí. Porque sí, era tarde. Pero al menos, no era una mentira. Tiago jugueteó con su vaso de café. No quiero justificarme, dijo. Fui un idiota. Quise tenerte y al mismo tiempo tener libertad para hacer lo que quisiera. Y cuando las cosas no salieron como esperaba, quise forzarlas de nuevo. No respondí. Solo lo dejé hablar. Porque no necesitaba defenderme ni justificar nada más. Dante apoyó la guitarra en su regazo y sonrió levemente. Bien. Solté una risa. ¿No vas a hacer preguntas? Él negó. No. Confío en ti. Mis labios se separaron. Porque esas palabras significaban más de lo que él podía imaginar. No necesitaba explicación. No necesitaba pruebas. Dante solo creía en mí. Y eso lo cambiaba todo. Me acerqué lentamente y me senté en su regazo, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. «Sabes que te quiero, ¿cierto?» Dante sonrió con esa arrogancia suya. «Dímelo otra vez». Rodé los ojos. «Te quiero». Él apoyó su frente contra la mía. «Y yo a ti». Y entonces, justo cuando nuestros labios estaban por encontrarse, Dante susurró contra mi boca. «Ahora, cállate y escúchame tocar». Y lo hice. Lo escuché, sabiendo que finalmente estaba donde pertenecía.
El mundo se sentía diferente ahora. Como si, después de tanto tiempo atrapada en una historia que no era mía, finalmente hubiera tomado el control de mi propia vida. Tiago era solo un capítulo cerrado. Y Dante era el primer renglón de algo completamente nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Dante y yo nos habíamos acostumbrado a jugar con la línea entre la verdad y la mentira, a caminar sobre el filo de lo prohibido. Pero ahora, ya no había mentira. No había necesidad de fingir, de provocarnos por el simple placer de ver quién cedía primero. No había máscaras, solo nosotros. Y esa era la parte más aterradora y maravillosa de todo esto. Porque si ya no había juegos, entonces todo lo que sentíamos era real. El fin de semana, Dante me llevó a un pequeño estudio de grabación. Quiero que veas algo, dijo, guiándome con la mano en mi espalda. Las luces eran tenues, las paredes cubiertas de paneles de insonorización, y había un piano en una esquina. Pero lo que más llamó mi atención fue la guitarra en el centro de la habitación. Dante la tomó con la facilidad de alguien que había hecho esto toda su vida. ¿Vas a tocarme algo? Pregunté con una sonrisa. Tal vez. ¿Tal vez? Dante se encogió de hombros y se sentó en un taburete. Tienes que merecerlo. Rodé los ojos. ¿Y cómo se supone que lo haga? Dante sonrió con picardía y apoyó la guitarra en su regazo. Siéntate aquí. Obedecí, pero apenas me acomodé en el banco, me tomó por la cintura y me sentó sobre sus piernas. Mi pulso se aceleró. Dante, SHH. Acomodó la guitarra sobre mí, colocando mis manos sobre las cuerdas. Quiero enseñarte algo. Tragué saliva, intentando ignorar la forma en que su respiración rozaba mi cuello. No sé tocar. Por eso te estoy enseñando. Apretó mis dedos suavemente contra las cuerdas, guiándome para formar un acorde. Presiona aquí. Lo hice. Ahora rasguea. Obedecí, y un sonido torpe salió de la guitarra. Dante rió contra mi piel. Eso fue horrible. Bufé. Es mi primer intento. Sí. Excusas. Intenté golpearlo con el codo, pero atrapó mi mano y la llevó de vuelta a la guitarra. Inténtalo otra vez. Resoplé y me concentré. Lo intenté una vez más. Y esta vez, el acorde sonó mejor. Dante sonrió contra mi oído. Vas mejorando. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Solo porque tengo un buen maestro. Dante rió entre dientes. Y sin previo aviso, besó mi cuello. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Así? ¿Así enseñas a todos? No, solo la chica que me vuelve loco. Mis mejillas ardieron. Él giró mi rostro suavemente con la mano y rozó su nariz contra la mía. Dime otra vez que me quieres. Mi aliento se trabó en mi garganta. Te quiero. Dante sonrió lentamente. Yo también. Y luego me besó. Lento, suave, profundo. No como un juego. No como una provocación. Solo porque nos queríamos. Días después, mientras trabajaba en mi taller de diseño, recibí una llamada inesperada. Señorita Emma, hemos revisado su portafolio y nos encantaría que presente una colección en nuestra próxima gala de diseñadores emergentes. Me quedé en silencio un momento, procesando esas palabras. Esto era real. Esto estaba pasando. Señorita Emma, repitió la voz al otro lado. ¿Está ahí? Tragué saliva. Sí, por supuesto. Estaré allí. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Mi primera oportunidad real en la industria de la moda. Lo primero que hice fue llamar a Dante. Él respondió en el segundo tono. Hey, princesa. Rodé los ojos. Tengo noticias. Dime. Respiré hondo. Me han seleccionado para presentar mi colección en una gala. Del otro lado quedó un silencio, y luego escuché su risa baja y orgullosa. Sabía que lo lograrías. Me mordí el labio. Estoy un poco nerviosa. No tienes por qué estarlo. Eres increíble. Mi pecho se calentó. ¿Vas a ir? ¿Qué si voy a ir? Resopló Ace. Emma, no me lo perdería por nada en el mundo. Sonreí. Bien, y por cierto, ¿sí? Voy a presentarme en un festival dentro de 2 semanas. Es un evento pequeño, pero importante para mí. Mi corazón latió más fuerte. Voy a estar ahí. Dante exhaló suavemente. Gracias, Emma. Sonreí. Siempre. La vida había cambiado. Ya no había mentiras, ni juegos, ni estrategias ocultas. Solo él y yo, creciendo juntos. Y esa era la parte más hermosa de todo esto. El festival donde Dante tocaría era en las afueras de la ciudad, en un pequeño escenario al aire libre rodeado de luces cálidas y una multitud expectante. Desde el primer momento en que llegamos, sentí la energía vibrante en el aire. Dante estaba relajado, con su guitarra colgada del hombro y esa sonrisa confiada que tanto me gustaba. ¿Estás nervioso? Dije, observándolo afinar las cuerdas. Él rió entre dientes. Para nada, mientes. Dante me miró de reojo. Deberías saberlo mejor que nadie. Yo no miento. Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír.
Había algo en su actitud que hacía que todo pareciera fácil. Siempre había sido así, pero ahora lo veía diferente. Porque ahora sabía que su confianza no era solo una fachada. Sabía que él realmente creía en sí mismo. Sabía que él realmente creía en mí. Y eso hacía toda la diferencia. Cuando subió al escenario, mi pecho se llenó de orgullo. Las luces lo iluminaron de forma casi cinematográfica, resaltando el filo de su mandíbula y el brillo en sus ojos. Entonces tomó el micrófono y habló con su tono despreocupado. Buenas noches. El público aplaudió y él sonrió. Voy a tocar algunas canciones hoy, pero antes de empezar, hizo una pausa, buscando algo entre la multitud. Quiero dedicar la primera a alguien. Mi corazón se detuvo un segundo cuando sus ojos encontraron los míos. Esta es para la mujer que me enseñó que el amor no tiene que ser un juego. Algunas personas en la audiencia murmuraron, interesadas. Yo, en cambio, solo pude quedarme allí, con los labios entreabiertos y las mejillas ardiendo. Dante sonrió y comenzó a tocar. Era una canción suave, con acordes que parecían envolverme como una promesa. Las palabras no eran grandiosas ni pretenciosas. Eran simples, sinceras, reales. Y por primera vez entendí lo que significaba estar con alguien que no necesitaba hacer un espectáculo para demostrar lo que sentía. Dante no era Tiago. Él no necesitaba una serenata pública para recuperar a alguien. Solo necesitaba una guitarra y su amor por mí. Después del show, me llevó de la mano lejos de la multitud, hasta una colina apartada donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Nos sentamos en la hierba, su chaqueta sobre mis hombros y su brazo rodeando mi cintura. Entonces, ¿qué te pareció? Apoyé mi cabeza en su hombro. Perfecto. Ey sonrió contra mi cabello. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la brisa nocturna. Entonces, sin previo aviso, susurró. ¿Crees que lo nuestro dure? Mi pecho se tensó. Giré mi rostro para mirarlo. ¿Por qué preguntas eso? Dante no me miró, fijó la vista en el horizonte con expresión pensativa. Porque esto es nuevo para los dos. Su voz fue baja. Nunca hemos estado en algo así. Lo estudié por un segundo. Esta era su manera de mostrar vulnerabilidad. Él, el chico confiado y desafiante, ahora estaba abriendo su corazón delante de mí. Me incorporé un poco y tomé su rostro entre mis manos. No sé lo que pasará en el futuro, admití, pero sí sé algo. Dante levantó una ceja. ¿Qué? Sonreí. No me veo en él sin ti. Su expresión se suavizó. ¿Sí? Asentí. ¿Sí? Dante exhaló, como si no supiera que necesitaba escuchar eso hasta ahora. Y luego, simplemente me besó, no con urgencia, no con desesperación. Solo con la certeza de que esto era real, que esto era nuestro. Y que nadie más tenía que entenderlo. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Pero por primera vez en mi vida, sentí que realmente avanzaba.